Bueno, bienvenido a su canal de YouTube Algo Más que Salud. Hoy le traemos un tema que aparentemente no tiene que ver con salud, porque es la referencia de uno de los libros míos que trata un tema de impunidad. Y eso en cierta manera tiene que ver con salud porque la sociedad se ve lastimada si por una razón u otra no se puede resarcir el daño que se le causa a ella, como sucedió con los 5 clubistas del Héctor J. Díaz el 9 de octubre, en la madrugada del 9 de octubre del año 1971. Se van a cumplir 52 años. Entonces, Rubén Darío Sandoval, Reyes Florentino Santana, Gerardo Bautista Gómez, Radamés Peláez Tejeda y Víctor Fernando Checo fueron asesinados por un solo ser humano. En esos tiempos en mi país había mucha violencia política y policial y se le responsabilizó a una institución que era la Banda Colorada, como que había matado a esos 5 muchachos. Y no fue así. Un teniente adscrito a el plan piloto de la policía que venía del ejército, le asignaron una oficina y lo que la convirtió fue en una oficina de perseguir comunistas y jóvenes que quisiera. Y el día anterior, la noche anterior, estaba, según relatamos en mi libro, que lo tenemos acá en físico, pero que ustedes pueden conseguirlo por Amazon a través de libros en su casa, fue a una discoteca que existía en ese tiempo, en La Joya, y ahí estaba compartiendo con un compañero de armas, otro teniente, y la novia de este, y en otra mesa estaba el que fuese la segunda figura más importante de la Revolución de Abril, el mayor general Ramón Montes Arache. Y él, como ubicaba a Montes Arache como comunista, y la idea era que todo lo que fuera comunista había que sacarlo del medio, decidió esa noche matar a Montes Arache y llamó a 5 de los 6 rasos que él tenía asignado en esa oficina que no tenía controles del plan piloto. Y lo llamó para que fueron en un taxi y esperaron, vestido de civil, que Montes Arache saliera de la discoteca Holiday Inn y no le hicieron nada. Lo que ellos no sabían era que hay una entrevista nuestra a Montes Arache antes que falleciera, es que Montes Arache estaba sobre aviso, porque cuando el teniente Álvarez Guzmán va y pide a los rasos que vayan a acompañarlo para matar a Montes Arache, lo hace desde una oficina que usaban los taxistas, con un teléfono de los taxistas, porque en esta época no había ni viper ni celulares, había radio, pero él no tenía radio y usó el teléfono para llamar a operaciones especiales en el plan piloto para que le mandaran los policías. Y llegaron los policías, no le hicieron nada, le tuvieron miedo a Montes Arache, que ya estaba enterado y se había atrincherado con todas las armas de fuego que tenían en el baúl de su carro, y decidieron, entonces el teniente dijo: yo no me voy en blanco hoy tengo que matar a alguien. ¿Y a dónde fue? A los barrios de la zona norte, los barrios de los pobres en la capital de la República Dominicana, y ubicó su carro en la recién inaugurada avenida Francisco de Rosario Sánchez, que está entre Gualey, entre los Guandules, La Ciénaga, Guachupita y 27 de febrero. Y entró al barrio 27 de febrero. Y estos 5 muchachos, junto con una jovencita, salían del velorio de un compañero del club Héctor J. Díaz que había fallecido en un accidente de motor. Y lo apresó. La muchachita se asustó y se fue. Y él nada más llevó los 5 muchachos presos. Lo metió todo en el carrito Opel Almira que él tenía. Los 5 policías y a los 5 muchachos. 3 policías adelante con él y los otros atrás. Los muchachos y 2 policías más. Y lo llevó allá al plan piloto, a las operaciones especiales donde él tenía la oficina. Allá los
torturó y se decidió a matarlo. Sacó 2 primeros, a Reyes Florentino Santana y a Rubén Darío Sandoval, y los esposados lo llevó cerca de Quitasueño de Jaina y ahí le disparó a quemarropa. Regresó 40 minutos o media hora después y tomó a Radamés Peláez Tejada y Gerardo Bautista Gómez y se lo llevó camino al aeropuerto en la autopista Las Américas y entró a una área ahí de unos matorrales y hizo lo mismo, le disparó a quemarropa. Regresó, que nada más quedaba el joven de 17 años, Víctor Fernando Checo, porque entre los 5 muchachos iban de los 16 a los 21 años. Y para que se viese como que eran hechos dispersos en Las Américas, en Jaina, que está muy distante, iba por Villamella, pero ya era avanzada la madrugada, casi llegando el amanecer, y él no encontró un lugar donde sacar al muchacho, dispararlo y dejarlo ahí. Y lo que hizo fue que le disparó en el carro, en el piso del carro, un muchachito acostado, le dio 2 balazos y le pidió a uno de los rasos que lo acompañaban, que en ese caso de esos viajes eran Bonifacio el Chino y Luis Felipe Valderas, que fue el que terminó, él le pidió que lo asfixiara para matarlo. El caso es que nosotros queríamos notar aquí esto porque es la circunstancia de que todavía 52 años después este hecho no ha sido podido cumplirse una sanción. Al poco tiempo de estar apresado el teniente, hijo de un ex jefe de la policía que había sido jefe de la Fuerza Aérea, no hicieron nada. Los rasos testificaron que sí, que él le disparó a los muchachos. Y el teniente Tineo, que estaba a cargo de la casa de guardia de esas operaciones especiales, dijo que él entró a los muchachos y los fue sacando de 2 en 2 y después el último. Y que le pidió incluso prestada un cargador para pistola 45. Entonces, le disparó. ¿Qué hicieron? No. Declararon que no al lugar porque no había evidencia. No hicieron, muchachos de familias pobres, y lo llevaron al Palacio de la Policía y duró un mes el teniente Álvarez Guzmán. Luego lo mandaron como agregado militar a Inglaterra, a Francia y después a Haití, y después lo reintegraron a las Fuerzas Armadas. Lo increíble es que con toda la prueba que decía el teniente Tineo, lo que dijeron los rasos, a este señor nunca lo culparon. Y finalmente sale de las Fuerzas Armadas porque falsificó o se copió un examen escrito para ascender de teniente coronel a coronel, de mayor a coronel, y lo cancelaron. Oigan, tuvo que fijarse o tener o copiar un examen para que lo cancelaran de las Fuerzas Armadas, y el hecho de haber matado 5 muchachos no fue suficiente para culparlo. ¿Qué queremos con esto? Al socárselo a ustedes aquí en el canal de YouTube. Como es un libro que hice yo, es la historia. Por cierto, cuando salió la segunda edición me tirotean la casa. Qué coincidencia, ¿no? Y yo es para que no nos compren la memoria. Que independientemente de que hayan hecho lo que le dio la gana con ellos y lo dejaran suelto, que no nos quieran también comprar la capacidad de recordar que esto existió y que no fue la banda, que no fue Macorís, que fue el teniente Álvarez Guzmán. No sé si ustedes tenían Julián y si esta situación hubiese ocurrido en esos años, ¿no? Quizás sí se hubiese solucionado, porque las redes sociales le dan un empuje y todo el tema mediático si hubiese hecho que
que Tú la dices persona que cometió en todo este ese tiempo. hecho, sí, en este En este tiempo. tiempo. Puede ser, porque es verdad lo que sucede ahora, es difícil esconder un hecho como está nos hemos vuelto un mundo globalizado, ya todo se sabe y se hace, pero en aquel tiempo era muy cerrado y el poder se imponía. No, y todavía siento que se sigue imponiendo el poder porque yo veo muchos casos como el profesor de la universidad, ¿cómo se llama? Narciso González. Narciso. Ese es otro de mis libros, un día hablaremos de ese. Sí, que todavía hoy en día se saben claro quiénes fueron las personas y cómo fue. Y como que la justicia nunca ha procedido con esas personas. Que son gente de mucho poder. Al final, uno de los, Pascual Bonifacio Fermín dice, él nos dijo, un capitán que fue a decirle que cambiaran lo que habían dicho, que tenía una carta mostrándonoslas para ser leída y firmada por nosotros, la cual leímos pero no firmamos porque era para rectificar nuestras declaraciones a favor del teniente Álvarez Guzmán. Y a la vez, dicho capitán, verbalmente nos prometió que para las Pascuas de este año nos encontraríamos gozando de libertad. Hay que recordar que este hecho ocurrió en octubre y que la investigación se desarrolla en octubre y principios de noviembre. Y si lo van a dejar libre en las Pascuas era cerca, no iban a estar tanto tiempo presos. Entonces dicho capitán se fue muy incómodo y antes de ir se agregó que de esa carta que no firmamos dependía nuestra salvación. Hago esta aclaración porque queremos estar garantizados por lo futuro. Él decía adelante que el teniente le decía que la gente con poder no queda presa. Y es afín. No, y él estaba siendo claro porque ellos estaban declarando un crimen y aún así él prácticamente se burlaba de ellos, ¿no? Claro, él sabía que no le iban a hacer nada. Pero les reitero, la intención de esto es para que no se nos pierda la memoria y que quede constancia de que lo estamos recordando acá. Siempre las familias pobres tienen esa desventaja en contra de las personas de poder que hacen básicamente lo que se le da la gana. Por ejemplo, en ese caso de esos 5 jóvenes de aproximadamente 17 a 21 años, o sea, ¿cuál fue la razón principal de eso? Simplemente porque decidió un día salir a hacer eso ya. Solamente fue capricho, un capricho. Por eso es que incluso el título del libro le ha cabido de maravilla, Mártires por error. Estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ante una hiena asesina que lo quería era saciarse de sangre. O sea que nos quitó 5 jóvenes que hubieran sido buenos para la sociedad y no para sacar un contexto, porque hay delincuentes y todo eso. Y la gente socialmente diría, un delincuente estaría bien que le hagan eso, pero igual, si no ha sido juzgado, tampoco sería correcto. Pero nos sacó 5 jóvenes buenos de la sociedad por puro capricho. En el libro hay descripciones de los padres que yo entrevisté y cómo hablaban de sus hijos, cómo lo extrañaban. Yo los entrevisto casi 30 años después que pasó el hecho y cómo recordaban a sus muchachos con el fervor y de haberlo perdido. Geraldo estaba inscrito en la UAS y todos eran estudiantes y además eran miembros de un club deportivo y cultural. En nuestro país, los clubes deportivos y cultural por lo regular son donde los jóvenes se juntan precisamente para aprender cosas buenas que hoy ya no están a mano, sino que disponemos de las redes para ver cosas feas. Los clubes eran para tú desarrollar, interactuar con los otros jóvenes, jugar, divertirte, recrearte. Se hacían fiestecitas 5 cheles y era una belleza, pero ellos no le dieron la oportunidad. Y como usted mencionaba, para que esa persona pudiera perder el cargo, tuvo que hacer algo, o sea, fijarse en un examen para que lo ascendieran. O sea, la ley no pudo hacer justicia. Entonces, lo que pudo hacer justicia fue por hacer trampa en un examen, simplemente. Eso es un asunto que da vergüenza. Pero qué bueno que usted, 30 años después,
le sigue acordando en su conciencia que él hizo algo ya mal. Son 52 años. 52. Y esa persona sigue viva, me imagino, ¿no? Hasta el momento sí. Por eso yo no lo quiero dar mucha publicidad a esto, porque me tirotean la casa en el 2002. No, está bien, pero por lo menos para que, ya que la justicia terrenal no funcionó, por lo menos que su conciencia, ese martillo siga, hey, acuérdate de lo que tú hiciste esa vez. Un hecho ocurrido en 1971. Gracias a todos por estar con nuestro canal Algo Más que Salud. Esto es la historia de uno de los libros donde se relata lo que aconteció con 5 jóvenes a los que no se les dio la oportunidad de desarrollarse como seres humanos, porque un individuo se le metió en la cabeza que quería saciar la cobardía que tuvo de no enfrentar Monte Jarache, saciar su sangre en Rubén Darío Sandoval, en Víctor Fernando Checo, en Reyes Florentino Santana, en Geraldo Bautista Gómez y Radamés Peláez Tejeda. Nos vemos la próxima.